Bueno, vamos a dar inicio. Agradecemos a todos acá. Estamos, como decía, con Pamela Leonard, que es la directora de desarrollo de Base Pública, también de Junto al Barrio, que es la otra ONG que funciona acá. Estamos nosotros en Casa Base. Esta es la sede de Base Pública y de Junto al Barrio. Aquí nosotros, como medio de comunicación, como plataforma que es Base Pública, hacemos todos nuestros contenidos. Somos un medio de comunicación que lo que busca es visibilizar también y mostrar lo que están haciendo las personas y las organizaciones que están cambiando el mundo. Le vamos a ir contando un poquito de lo que hace Base Pública. Está también con nosotros Marisol Camiroaga, que es presidenta de la Asociación de Mujeres, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas. Felicitamos por el trabajo que están haciendo y ya también nos van a contar un poquito más de eso. Y le quiero dar la bienvenida a este seminario que habla sobre las fake news y la cohesión social, un estudio que estuvo a cargo de la Alianza Comunicación y Pobreza, que está formada por América Solidaria, por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, por Fundación para la Superación de la Pobreza y también por Base Pública, que ustedes la pueden conocer por el premio que entrega cada año, que ya lleva 17 años, este año va a ser la entrega número 18, y que busca premiar a trabajos periodísticos de excelencia que precisamente tratan con respeto, con ética, con rigurosidad el tema de la pobreza, algo que hace mucha falta en los medios de comunicación. Y esta alianza no es solamente eso, sino que también es una instancia para analizar estos temas, para estudiarlos, y precisamente este seminario y este estudio que realizó la alianza es precisamente para eso, para poder seguir conversando sobre estos temas, para profundizarlos y para ir cambiando la mirada. De hecho, el premio que entrega la alianza se llama Por el que no cambia de mirada, y es precisamente ese el objetivo que tiene para poder premiar a quienes están haciendo bien esa pega. Mi nombre es Ricardo Basáez, yo soy editor periodístico de Base Pública, voy a estar conduciendo este seminario y queremos presentar a quienes nos van a acompañar hoy día en esta conversación para profundizar un poquito en este estudio. Estamos con Ingrid Bachmann, que es doctora en periodismo de la Universidad de Texas, Austin, también magíster en lingüística y profesora de la Universidad Católica, miembro también de la Comisión asesora contra la desinformación convocada por el gobierno. Bienvenida, Ingrid. También estamos con Natasha Kennard. Natasha, ella me dijo que pronunciara bien Natasha. Natasha Kennard, que es periodista, que cubrió la convención constituyente pasada, también es conductora del noticiario Mega Amanece y también parte del matinal. Mucho gusto, gracias por acompañarnos en este seminario, Natasha. Y estamos también con María José Rubio, que es directora de comunicación estratégica de la Fundación para la Superación de la Pobreza. También es magíster en gobierno, políticas públicas y territorio, y la que estuvo encargada de realizar este estudio que es bastante completo, con un estado del arte sobre la desinformación y la cohesión social y cómo se afecta en ese ámbito, con también invitados internacionales que participaron en este estudio. Así que, sin más preámbulos, invito a María José que nos entregue una visión y un resumen de lo que fue este estudio para que después podamos profundizar y conversar sobre esto. Y por supuesto nos interesa que también ustedes puedan hacer preguntas al final de la presentación para que tengamos ese feedback. María José, adelante. Sí, se está viendo mi. Voy a poner el tiempo para no. Bueno, nosotros vamos a comenzar con nuestra idea inicial. Antes de hacer este trabajo, nos preguntamos si hay alguna relación entre los grupos en pobreza y vulnerabilidad y el fenómeno, ¿cierto?, de la desinformación o de las noticias falsas. Ahí vamos a ver la diferencia. Entonces partimos como de esta idea, ¿no?, de esta premisa que los grupos en pobreza y vulnerabilidad soportan un montón de inequidades, inequidades de salud, de educación, ¿cierto?, en las oportunidades, en los mismos barrios donde viven, y estarán también en desventaja con respecto a la desinformación. Eso fue como el punto de partida. Luego, eh, hay tres, bueno, hay algunas definiciones en el estudio, pero hay cuatro tópicos que son importantes que consideremos cuando lo vayamos a revisar, porque son tópicos que siempre están en construcción y que no necesariamente compartimos todos porque hay distintas definiciones, distintos bordes. La cohesión social la vamos a entender
como un poco la definió el Consejo Asesor para la Cohesión Social, ¿cierto? En el que estuvieron varias personas. Em, entonces vamos a entender como cohesión social, para efectos de este estudio, aquellos vínculos sociales de calidad, de confianza, de buen trato, de sentido de pertenencia, de sentido de justicia, de respeto a las reglas compartidas y de participación, ¿ya? Entre otros aspectos, un poco esa es la cohesión social. Como pobreza, vamos a entender para efectos de este documento una pérdida en el bienestar, por supuesto, y necesidades básicas insatisfechas, pero también el desmedro de las personas y comunidades en la capacidad que tienen de tomar decisiones con respecto a la propia vida, relaciones de asistencia, de dependencia desde lo público y privado, relaciones de subordinación, de maltrato y, por supuesto, de mala convivencia. ¿Qué vamos a entender por fake news? Bueno, es un término equívoco, este es el que es comúnmente utilizado, que todos comprendemos, pero es un poco equívoco, porque en el fondo, en sí mismo, una información, una noticia falsa no es noticia, ya esa es como la diferencia. Entonces nos quedamos con el término un poquito más completo, que tampoco tiene bordes, pero hay algunas instituciones que han hecho el esfuerzo por definirlo. Por ejemplo, la UNESCO dice, bueno, son acciones intencionales de comunicación que buscan confundir, manipular, mediante información falsa o deshonesta, donde también hay elección de datos parciales, incompletos, donde se alteran, donde hay diseño, donde hay presentación y promoción de una noticia para causar un efecto, que parecen de verdad, pero no lo son, que tienen el formato que tienen las noticias, pero que no son de verdad. También es importante que tomemos en cuenta que cuando la desinformación se une, se complementa con un determinado contexto social y político, estamos hablando de lo que se conoce como desórdenes informativos. En el documento ustedes van a encontrar una especie de glosario, una suerte de glosario que quisimos hacer un poco también para adentrarnos en estos términos que son difíciles, que van cambiando, que todos los días salen términos nuevos. Se van a encontrar con mucho, yo aquí puse algunos, por ejemplo, la posverdad, ¿cierto? Que estuvo tan de moda, sobre todo en Norteamérica, desde el año 2016. El tema de los sesgos de confirmación, los clickbait, ¿cierto? Que no todos sabemos, pero todos caemos de repente en estos titulares engañosos, y los deepfake, que también tienen que ver con la inteligencia artificial y que es un tema que está que está causando muchos problemas. Le queremos dar muchos agradecimientos a los 10 expertos de chilenos y latinoamericanos que nos dieron estas entrevistas, con los que pudimos hablar y pudimos sentar las bases de cómo comunicación y pobreza iba a adentrarse en este mundo. Así que les agradecemos mucho. Bueno, hay de Natalia de Brasil, Tomás de Chile, está Ingrid que nos acompaña hoy día, también conversamos con ella, que además abordó mediante un estudio todo lo que fue el estallido social, así que es muy interesante su visión, con los profesores Mendoza y Valenzuela, que hicieron un estudio que les voy a comentar, con Valentina, que también que también es chilena, y también Llorelli, que es psicóloga, entonces lo vimos desde varios puntos de vista. Así que muchas gracias a todos ellos y ellas. Como antecedente relevante, el año 2016 se podría decir que hay un antes y un después en este tema de cómo la sociedad ve o mira o qué foco le pone, qué urgencia le pone al tema de la desinformación. Porque ese año sucedieron tres eventos políticos que fueron muy afectados por la desinformación. Estamos hablando del triunfo en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? El triunfo de Trump, el Brexit en Reino Unido y el plebiscito colombiano, ¿ya? Esos tres, lo que sucedió a partir de esos tres momentos políticos importantes, llevó a que comenzara toda esta oleada de estudios, de investigación. Ustedes se van a encontrar con que los estudios que hay al respecto generalmente parten en 2017, 2018 y de ahí hasta ahora. Bueno, aquí estábamos. Estábamos en otro antecedente, aparte de lo que yo les había comentado de el ¿cierto? Antes y después, por los hechos políticos del año pasado. Profesores Mendoza y Valenzuela, con respecto a sociales y la desinformación acá en Chile, tener dos, Hola, hola, hola. ahí sí. Primero que ellos determinaron que los contenidos falsos en redes sociales concentran más likes y por lo tanto más compartir, más reacciones que los verdaderos, ¿ya? Es decir, tienen un mayor poder de propagación, de difusión.
Y además, los contenidos falsos muestran menores barreras de comprensión lectora que los contenidos verdaderos. Es decir, los contenidos verdaderos, por su elaboración, cuesta más, requieren más habilidades de comprensión lectora. Entonces, eso también es muy complejo. Bueno, y ahí también los contenidos falsos se propagan mucho más rápido que los verdaderos, por lo tanto, es un problema, ¿cierto? Algunas conclusiones que obtuvimos, bueno, de estas conversaciones con expertos y expertas, de la revisión de estudios que hicimos. Primero, que falta mucho por estudiar, o sea, no hay consenso en las definiciones. La definición de desinformación o de noticia falsa no tiene bordes claros, no hay una academia de acuerdo en lo que vamos a entender, ¿cierto? Por lo que vamos a comprender por desinformación. Y pese a que este fenómeno siempre ha existido, estos consensos todavía no están. Entonces, ahí la invitación a estudiantes, a escuelas de periodismo también a que se pongan en el tema porque va a ser muy relevante y siempre nos va a mantener, ¿cierto?, pillado la tecnología. Y además, bueno, esta falta de estudios también redunda en que no tenemos, y en que la tecnología va avanzando, ¿cierto? Pese a que se pidió que hubiese este paralelo con la inteligencia artificial, es un tema que siempre va a ir por delante. Luego tenemos que la desinformación, como lo veíamos en el estudio de los profesores, tiene gran poder de difusión y de impacto, es decir, desmentir una información, una desinformación que ya está instalada, toma mucho más tiempo que difundir esa misma desinformación. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado también. La desinformación trata de imitar a los medios tradicionales, trata de parecerse a una noticia, eh, porque además los medios, se podría decir, los medios tradicionales, la prensa escrita, la radio, han perdido la hegemonía que tenían, ¿cierto? La hegemonía de la información, lamentablemente. ¿Y por qué también tiene un poder de difusión? Porque puede agudizar crisis sociales, puede, por ejemplo, exacerbar la xenofobia o puede debilitar la democracia a la larga. Una idea bien frecuente en los estudios también que revisamos. Luego tenemos el tema de las burbujas, ¿cierto? No tenemos una base común de hechos, y eso lo pudimos ver, incluso hay un tópico que se llama hechos alternativos. No se puede dar por sentado, y como periodistas tampoco podemos dar por sentado que exista un relato común en la sociedad, ya para los hechos en general. Estamos en burbujas, estamos en universos informativos distintos, incluso algunos estudios decían estamos como en tanques informativos distintos, y eso es muy complejo para la democracia. La valoración de la democracia, de acuerdo a las últimas encuestas, por ejemplo la CEP, va decayendo cada vez más, ¿ya? Eh, sembrar confusión en Internet está haciendo desde también el año 2016, y gracias a estas técnicas de marketing del microtargeting y otras, está haciendo una táctica electoral. Entonces también eso dificulta, y eso dificulta el tema de las elecciones, de los periodos preelectorales, y por supuesto que incita a fracturas sociales y a la polarización. Después, no hay consenso político en cuanto a normativa. Nosotros hicimos una revisión del estado del arte. También el Consejo de Asesores contra la Desinformación revisó. Nosotros detectamos que habían harto, más de lo que pensábamos, de propuestas que son en general mociones parlamentarias, que responden más bien a la contingencia, y no a leyes que van a proseguir su curso legislativo, sino que son por la contingencia, los parlamentarios la presentan. Y también pasó lo mismo pasó lo mismo en otros países, pero igual en el estudio se pueden encontrar una breve descripción y los links correspondientes a donde se pueden revisar. Yo les recomiendo que revisen, por ejemplo, la de Alemania, que es como una de las que tiene más tradición, pero de todas formas no hay consensos al respecto. Los periodos preelectorales y las contingencias extremas, ¿cierto? Como lo que hemos vivido con la pandemia, con el estallido social y con los desastres naturales que nos afectan, favorecen este contexto, ¿no?, de desorden informativo. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque son la primera línea de defensa contra la desinformación y por lo tanto, no está de más decirlo, tienen la obligación de chequear. Y confiamos en que eso así suceda. ¿Qué elementos detectamos nosotros a nivel ya de reflexiones que pueden favorecer, ¿cierto?, la desinformación? Una cosa que detectamos es que hay, sobre todo en la televisión, lamentablemente, hay mucho periodismo de declaraciones, que le pusimos así, que tiene que ver con dejar hablar, ¿no?, a las fuentes, que a veces es desproporcionado, que en realidad no se condice una fuente con otra, que hay un experto con una persona que en realidad maneja otros temas o que genera alarmismo, y por lo tanto, además, por las transmisiones extensas de televisión, que a veces son sin contexto, bueno, porque una transmisión en directo no la puede tener, hay cosas, voces de alarmismo, voces de sensacionalismo,
hay que tener siempre cuidado con la proporcionalidad. Yo no le puedo entregar el micrófono, sobre todo la tele, que es el medio más masivo, a personas que en verdad hay un principio que se llama, ¿cierto?, el periodismo de la proporcionalidad de la fuente y eso es fundamental. El poco tiempo que se dedica a educar a las audiencias. Hay otros países, también nos contaban los expertos, por ejemplo España, que tiene un periodismo mucho más opinativo, que uno ve en los noticieros centrales incluso, que los periodistas opinan, hacen, ahora está de más de moda acá en Chile las editoriales, ¿cierto? Y se valora mucho, porque además es una persona que está hablando con conocimiento de causa, pero en España, viendo también periodismo de declaraciones o de opinión, hay mucha más educación a las audiencias, y eso también es relevante. El ecosistema, nos contaban la conversación que tuvimos aquí el otro día en Base Pública, nos contaba Fabián Padilla de Fact Checking, director de Fact Checking, que el ecosistema del chequeo noticioso, que comenzó súper gigante en Chile cuando fue el estallido social, ha ido decayendo de una forma muy, muy fuerte y hoy día es muy pequeño. Hay que fortalecer ese ecosistema. Se está incluso trabajando para que sea un nuevo foco de ejercicio del periodismo. Entonces, es súper fundamental que se fortalezca, que haya alguna medida de política, ¿cierto?, que también lo haga que se mantenga. Y además es caro, es difícil de hacer, etcétera. Y bueno, lo otro también tiene que ver con los titulares o los frames, ¿cierto?, que instalan también los medios de comunicación. Ahora ustedes saben que uno tiene que meterse a muchos muros de pago o estar suscrito para poder leer las noticias. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente que no está suscrita? Se queda con el titular, o se queda con el frame, con la bajada, con la foto. Y eso es súper complejo porque los medios también utilizan sus titulares y los frames que hacen para llamar la atención. Entonces también son muchas veces engañosos. No queda terminado. El foco de este ejercicio que hicimos y que ojalá podamos seguirlo profundizando también en futuras investigaciones, tiene que ver con cómo esta desinformación, cierto, que partía de esta idea inicial, cómo afecta a los grupos en vulnerabilidad y pobreza de nuestra sociedad. Como yo les decía al principio también, la sociedad transversalmente está afectada por la desinformación. La desinformación nos llega y nos afecta a todos y todos podemos creerla. Cualquier persona puede contribuir, incluso nosotros al compartir algo ya lo estamos divulgando, ¿cierto? Pero la diferencia no está dada por los grupos sociales en quiénes van a creer menos o quiénes van a creer más, sino que tiene que ver con las consecuencias que la desinformación tiene en los distintos grupos sociales. Las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad enfrentan muchas desigualdades que además se superponen una contra otra. Yo les decía, la vivienda, las peores oportunidades, ojo, participan menos en general, participan poco en las decisiones que influyen en su propia vida y votan mucho menos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que son los más afectados por la desinformación porque enfrentan su propio contexto con menos herramientas analíticas, tienen menos redes de información, ¿cierto? Que son estas figuras también de referencia a las que yo puedo ir viendo y haciendo mi propio chequeo como audiencia. Las personas en vulnerabilidad y en pobreza tienen menos poder de participar en las decisiones que le afectan. Es una imagen a veces la que está desinformando, porque está falseada una foto o un video que está sacado de contexto en una guerra antigua, por ejemplo, o un hecho antiguo. ¿Cómo poder también identificar eso, Natacha? Bueno, es un tema súper complejo. Los medios obviamente está compuesto por mucha gente. En Mega y en el departamento de prensa hay muchos trabajadores, un equipo súper grande, en donde pasa, por ejemplo, una imagen, llega o desde un canal de denuncia o llega de una agencia internacional, o hay muchas maneras de obtener el video de repente de instituciones que te mandan los videos, etcétera, o el mismo reporteo. Ahí obviamente hay ciertos filtros, hay una persona que recibe este video, que debería chequearlo, que después pasa por un editor, que se revisa, hay una persona que es el compaginador, que tiene un enfoque más audiovisual de hacer y revisar la imagen, de que no haya nada fuera de lo ético ni moral, nada que denigre, por ejemplo, la integridad de las personas, etcétera. Y luego eso también pasa por el filtro editorial y luego eso va al aire. Eso existe. El tema es que sí ha pasado, recientemente nos pasó también en nuestro canal que se divulgaron unas imágenes, por ejemplo, de un saqueo que era antiguo. Hay personas que creen que es una conspiración o eso se hace con alguna intención de desinformar. Yo lo vivo de adentro, yo trabajo en Mega hace 6, 7 años, la verdad es que uno cuando conoce el error interno que pasó en esa cadena de filtros, puede pasar. En el estudio
se decía algo muy cierto, y es que somos personas también y nosotros podemos cometer errores. Obviamente que nosotros tratamos de tener la mejor calidad y siempre o sea, existe un proceso de chequeo de todo, pero de repente sí hay errores. Y lo que quiero aclarar es que no es que haya alguna intencionalidad detrás. De repente hay unos errores tan pequeños que marcan una diferencia enorme. Yo sé que eso no implica que uno tiene que perdonar estos errores, para nada. Yo creo que siempre la calidad y el nivel y el estándar tiene que estar por encima. Solamente quiero aclarar que ese chequeo y filtro está. eh, no hay ninguna intencionalidad, pero sí de repente yo insisto, desde mi punto de vista, debería existir alguien encargado de fact-checking en todos los medios. O sea, yo creo que algo es súper necesario y que podría evitar que ese tipo de cosas pasen. Todo, no solamente el lanzamiento, mostrar un video que es falso o es antiguo, sino que creo que también daña aún más, que sabemos que lamentablemente la gente le cree poco a los medios tradicionales. Entonces, cuando pasa un error así, de verdad que se lamenta mucho desde la interna y por eso también creo que sí, el fact-checking es algo esencial en donde estamos atrás, estamos súper al debe en eso. Es interesante eso también porque durante el estallido social, recuerdo y lo comentamos también con Fabián Padilla, que nos estuvo acompañando en el programa, de que muchos medios hicieron eso, ¿no? Hacen unas secciones especiales, pero eso duró durante el estallido y después se fue difuminando y se perdió. Entonces, también nos sumamos a que se pueda hacer eso de manera permanente, sobre todo ahora, donde la tecnología va avanzando y es mucho más fácil también caer en eso. Hablando sobre el tema del estudio, José, y cómo afecta esto a la cohesión social, cómo afecta esto a la democracia, ustedes identificaron algo súper interesante que muchas veces no es que las personas más vulnerables o que estén en contextos de pobreza vayan a creer más las fake news, sino que nos van a afectar más. Explícanos un poquito. Claro, efectivamente, como les comentaba, las personas como vulnerables como están ya en esta desventaja social, desventajas completamente inmerecidas, que viven, habitan, coexisten con violencia, con barrios con peor calidad, tienen peores calidades de atención en la educación, de atención en salud. En general, también hay un tema con el exceso de centrismo de las noticias, que esto siempre es Santiago versus otros territorios que aparecen siempre invisibilizados, hay menos herramientas y se parte de una desventaja, por supuesto. Entonces, el hecho de que haya menos herramientas de contexto, menos referentes a los que yo pueda recurrir para generar, es como cuando tú tienes que buscar empleo, por ejemplo. Tienes una red mucho más pequeña para buscar empleo si dentro de tu sector están todos empobrecidos, todos tienen un empleo precario, o si sector rural donde todos trabajan de temporada, ¿no? Muy difícil salir a buscar otros contextos distintos para lograr tu objetivo, en este caso de buscar trabajo. Un poco con la desinformación pasa lo mismo. Lo que yo vi, si además alimenta mi creencia? ¿Dónde voy? Que todos más o menos piensan un poco lo mismo. ¿Ya? Me imagino yo que dentro de, por ejemplo, los grupos antivacunas, que no tienen nada que ver con la vulnerabilidad, pero los grupos antivacunas, todos los grupos antivacunas dentro de la lógica, todos piensan más o menos lo mismo, ¿cierto? Que las vacunas, entonces, ¿de dónde sale una persona de ese grupo para desmentir su información y para romper esa burbuja? ¿Ya? Vimos casos, por ejemplo, con el tema del 2016 de las elecciones también de Trump, hay algunos estudios lo llaman como búnker informativo, les dicen. Son búnkeres informativos, no son burbujas, ya está siendo cada vez más difícil salirse de eso. Entonces es muy complejo cuando además los medios de comunicación, claro, lo que decía Natacha, a veces no se puede por el mismo la lógica de la transmisión en vivo o de darle mucha voz sin esta proporcionalidad a ciertas, esto de quitar la vivienda, lo decían gente que estaba en el Consejo Constitucional en vivo y los periodistas, en este caso, que yo eso lo solucionaría y eso no debe volver a pasar, no lo decían, no era un elemento que no, es mucho el daño ya estaba instalado, vino, no sé, hicieron aquí, ¿aló? Aquí el texto dice, vea, chequeemos, y ahí recién, pero esto casi proceso. Y eso hizo mucho, eh, recuerdo, estudio, la desinformación que apela a las emociones primarias. Entonces, ¿cuáles son las emociones primarias? Que son esas emociones que nadie nos enseña, sino que nacemos con ellas. El miedo,
la sorpresa, la rabia, la envidia. Entonces, esas emociones primarias, si ustedes ven una noticia que apela a esa emoción primaria, al tiro desconfíen y piensen, a ver, ¿quién? ¿Pero de dónde sale? ¿Quién la dijo? Porque, entonces, ¿qué más apelación a la emoción primaria del miedo, de la desconfianza, que te digan, tu casa no va a ser tu casa, o ya no vas a tener acceso a la salud, o todos vamos a tener que estar en FONASA, o el servicio público es súper malo, entonces todo, o la vacuna te va a hacer esto, o te va a dar autismo. Entonces, y además, también las chiquillas acá tocaron un punto súper clave, el tema de la autoridad. Es decir, ¿a quién no le llegó durante el estallido, por ejemplo, o durante la pandemia, el audio de mi doctor me dijo esto, que había que hacer esto, y resulta que el doctor de mi amiga, el doctor de mi prima, el doctor, y resulta que no puede haber sido un audio de cualquier persona, o doctores que se hacían hasta pasar por doctores en YouTube diciendo cualquier tontera. Entonces, para las personas en situación de pobreza, eso tiene consecuencias reales, concretas, y es muy complejo, y eso agudiza la desconfianza y hace que yo, oye, circuló para el mismo pleito el tema de que no, es que van a votar los migrantes, no, es que los mayores de tanto no tienen que ir a votar. Si tú estás en un lugar donde en verdad no llega casi información y llega más bien desinformación, o estás en el grupo de WhatsApp de los vecinos y cada cual piensa cada tontera, por ejemplo, a lo mejor te puedes convencer, y eso va en contra de ya lo poco que votan las personas en lo rural, en las personas en lugares más estigmatizados, lugares más lejanos del centro. Entonces, eso es muy complejo. Ingrid, ustedes sacaron hace poco un informe de la Comisión Asesora contra la Desinformación. Y aquí también se hace alusión, o se va a hacer alusión después a algunos consejos recomendados que se puedan tener. Según tu punto de vista, ¿cuál es el rol de nosotros, periodistas, de también la opinión pública y también de la sociedad civil? Nos interesa mucho saber para poder combatir, porque sabemos que no se van a terminar las fake news, lo imposible, pero sí podemos tener algunos cortafuegos o algunas advertencias para poder identificarlas y no reproducirlas. Es re difícil, la verdad, y hay consenso en general que es, o sea, porque no es algo que uno pueda parar así, hagamos las tres acciones y se terminó. Em, de hecho, en el trabajo en la comisión, una de las cosas que nos hemos preocupado es ver la experiencia internacional y la evidencia de que hay de cuánto funciona. Por ejemplo, se habla mucho de la alfabetización digital y de lo importante que es, pero si ves, por ejemplo, el estudio de Marcelo Mendoza que dice que la desinformación es léxicamente más fácil de comprender, o sea, partamos por la alfabetización a secas, funcional, o sea, es por entender lo que estamos leyendo, o sea, y sí, alfabetización y algorítmica incluso diría yo a estas alturas, pero tiene que ver con eso, que no es fácil además de hacerlo, porque o sea, insisto, no es que te doy estos tres tips y con esto está ahí, no, tiene que ver con prácticas, hitos, con rituales, con maneras de hacer. Hay un tema importante que tiene que ver precisamente con una buena respuesta desde el periodismo y periodismo de calidad. Lamentablemente el periodismo actualmente se ha vuelto en gran parte del mundo irrelevante económicamente, culturalmente y socialmente. Yo creo que hay que reencantar esa posición. Y eso se hace haciendo bien la pega, o sea, con buen trabajo y todo eso. Se ha mencionado el tema del fact-checking, por ejemplo, que no es la única solución, porque entre otras cosas no se puede chequear todo. Hay cosas que no son chequeables, no sé, creencias religiosas, por ejemplo. O sea, eso no es ámbito de competencia del fact-checking, pero efectivamente, como tú mencionabas a propósito del testimonio de Fabián o el de Natacha, que la mayoría del fact-checking, por ejemplo, no es consistente, no es regular en el sentido de que está establecido. El único fact-checking en medio que conozco que está establecido es el polígrafo al mercurio y está detrás de un muro de pago. O sea, en el fondo ni siquiera está ampliamente disponible, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y de parte de Estados, yo creo que también es una cosa hacerse más responsable. La comisión nació desde una iniciativa de nos vamos a preocupar de esto. Personalmente, a mí me habría gustado que esa iniciativa saliera más de universidades y de medios que del gobierno, la verdad. Pero es lo que hay. Y claro, el gobierno es parte, o el Estado, a través de, digamos, de la Secretaría General de Gobierno, es parte de un CAP de la OCDE preocupada de estos temas, sabiendo que hay que hacer cosas. Ahora, pasa por regulación, es difícil de ver, porque este tipo de regulación sobre desinformación se ha usado históricamente para censurar, para controlar. Entonces, además está aquí nadie pretende ser ministerio de la verdad o algo así, pero precisamente cuando los agentes que tradicionalmente tenían como la autoridad de la verdad
la han visto menoscabada, se vuelve complicado. Entonces, yo creo que también esto pasa por, uno, usuario, ser más responsable, y una como de las indicaciones número uno que le digo yo a todo el mundo, a mis estudiantes, pero también incluso a mis vecinos, a mi chat familiar, es, a ver, detente 5 segundos y piensa. eh, Suena demasiado bueno para ser verdad. Es como cuando te le llega el mail ese de, mira, no te conozco, pero te quiero transferir $5 millones. Es como, no es nada fácil. Eh, pero mira, analiza de dónde viene, cuál es la fuente, compáralo, busca si es que está en otra parte más, porque cuando hay en un solo lado, la verdad es que es sospechoso, es como ser un poquito sospechoso, pero de nuevo, el tener como ese espíritu crítico puede tener la contraparte que al final hay de todo. Entonces es un balance que es muy delicado y muy complicado. La evidencia sugiere que se pueden hacer acciones para empoderar a los ciudadanos a estar mejor formados, pero también a tener, por ejemplo, una ciudadanía que sea eh, de exigir más responsabilidades, por ejemplo, a políticos que tiran declaraciones muy gratuitamente o a de repente, eh, cuando habla de periodismo calidad, también incluso pasa por reconocer más transparentemente los errores. Yo mencioné el tema de la desconfianza, por ejemplo, y claro, cuando Mega comete un error, como partimos del recelo de que dudo de lo que hacen los medios, obvio que asumo inmediatamente que fue malintencionado. Más que, hay que meter la pata, pasa, me equivoqué, apreté el botón que no era, me confundí, me equivoqué, ese tipo de cosas. Entonces, también educar a los ciudadanos en la lógica de saber que no asumir todo lo malo, de estar más consciente, por ejemplo, de estos búnkers, ya no son burbujas, estos búnkers de información, de saber que hay una realidad y de repente de empoderar también digamos, de estos jóvenes, de chicos, no grandotes, pero en que la información es complicada, es manipulable, pero se puede verificar, se puede contrastar y uno mismo puede ser un agente más responsable a la hora de contribuir al fenómeno. Sí, sí. Vamos a ir cerrando la. Quería que hiciéramos una ronda sobre los desafíos que tenemos acá, sobre todo tomando en cuenta las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial también, que es un desafío, va cambiando minuto a minuto, ¿no? Entonces, quería saber desde sus especialidades, de trabajan, qué desafíos tenemos y cómo poder enfrentarlo. Comenzamos contigo, ¿no? Tremenda pregunta. ¿Cómo se enfrenta esto? Mira, escuchaba a Ingrid y pensaba en ciertas cosas. Lo que estamos haciendo ahora es fundamental. Yo creo que esto se debería hacer constantemente en los medios de comunicación, o sea, una formación constante, educativa, de repente con el día a día es tan rápido, uno tiene que salir a reportear, sacar entrevistas, etcétera, pero yo creo que sí deberían haber momentos de educación y actualización de lo que está pasando, por ejemplo, en este caso con la desinformación. En Mega sí hay ciertos cursos, pero creo que esto se podría ampliar en todos los medios de comunicación para estar siempre como al día. Creo también que uno de los grandes desafíos es, obviamente, mejorar la calidad periodística para que la gente tenga más confianza hacia lo que estamos haciendo. Pero también un gran desafío es llegar a las generaciones más jóvenes, que hoy día no están informándose probablemente tanto como los mayores en medios tradicionales, no ven televisión, por ejemplo, consumen más redes sociales, TikTok, Instagram. Y ahí yo planteo una de las preguntas es, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo con una generación que probablemente tiene más acceso, no sé, a desinformación, que no está tan interesado en ver la tele, por ejemplo, y donde probablemente va a ser más difícil decirle, mira, esto es verdad, o sea, como que no tienen esa conexión con los medios tradicionales. Yo creo que ahí los medios tradicionales tienen que actualizarse eh, y, y eso, yo creo que esos son los 3 puntos. Seguramente se me van a ir ocurriendo más, pero hay mucho que hacer. Yo creo que hay mucho que hacer. Eh, eh, el fact-checking es esencial, la preparación periodística es clave, siempre estar chequeando, sobre todo ahora, o sea, las generaciones pasadas no tenían celular. Nosotros tenemos celular, ahora yo la tengo hasta en el noticiero a mano. Cuando digo, mira, esto me suena raro, chequearlo al tiro, eso es lo mejor. Rectificar también es súper importante en un medio de comunicación. Vamos a haber reporteado por teléfono público. Soy de otra generación, efectivamente. No, y era un tema llevar las monedas para el teléfono público, el teléfono que había en Campo Oriente. Claro, aquí uno tiene su declive. Yo creo que necesitamos más evidencia. Y para eso estudios serios, dimensionados, y no simplemente como la impresión o lo anecdótico.
yo suelo decir, no solo para esto, pero para todo tipo de problemas, sin datos no hay problema, y sin un diagnóstico del problema no puede haber una solución acertada. Entonces necesitamos entender mejor el fenómeno, discutirlo. Me parece, por ejemplo, que esto, el empezar a discutirlo, incluso de la definición del concepto, ¿a qué nos referimos? Eso ya es un avance, pero también entender, a ver, ¿en qué momento, qué personas son más vulnerables? ¿Qué tipo de intervención de alfabetización digital, por ejemplo, es más efectiva? Y si es efectiva para todos o para cierta población o para ciertos segmentos, o contextos o temas o lo que fuese. Necesitamos estudiar más concienzudamente el asunto, lo que es caro. O sea, hacer un buen estudio no es barato, pero yo creo que tenemos que preocuparnos más de tener evidencia real, concreta, específica, reciente, además, porque las cosas cambian rápidamente para poder entender mejor el problema ciudadano. Pablo. Y también se podría agregar que el empoderamiento de la ciudadanía, eso lo dijo con esta cosa del internet muy positiva, pero que también puede ser muy tóxica, y uno anda con eso hoy día en el bolsillo, que es increíble para los parámetros, digamos, en el teléfono público de escribir a máquina, como lo hacíamos. Entonces, eso es fundamental, como decía Ingrid, también generar estudios, y eso hay un llamado también a las casas de estudio, que nos decía el otro día Fabián que el tema del fact-checking ya se está configurando como un género del género periodístico, y ya, pues, ¿y dónde están entonces los profes, las líneas de estudiar esto? Y efectivamente yo suscribo 100% a la idea de Natasha de que tal como hay un encargado de transparencia en las instituciones, un encargado, un contralor, no sé qué, también que haya un encargado de fact-checking en cada medio de comunicación, y que se sepa quién es y que se conforme en un referente dentro del medio de comunicación donde de verdad sea una figura. Creo que es una súper buena idea, y ojalá que también haya más espacios como este. Así que muchas gracias. Para ver si funciona. Queríamos darle ahora pues, unas preguntas. Si se anima, que levante la mano, le paso el micrófono, y también le explicaciones de educación y pobreza. Si nos puede dar algunas, llegando desde transmisión que estamos haciendo a través de la página de base pública, a través de YouTube de la Alianza Comunicación y Pobreza. ¿Alguien se anima con una pregunta, aprovechando a las invitadas que tenemos acá de lujo? Acá. Hola, yo soy Paulina Vega, soy periodista de Mejora Comunicaciones. Mi pregunta es la siguiente: ustedes hablan de todo lo que se puede hacer, y mi pregunta desde la gente común y corriente: ¿qué pasa con las sanciones que puedan haber? No pienso en los periodistas de los medios, porque entiendo efectivamente lo que tú planteas de que ahí es complejo. Sabemos que aquí hay mujeres que representan a la Asociación de Mujeres Periodistas, en donde la línea hacia la censura y hacia todo eso es otro tema. Pero estos medios falsos, o estos bunkers, digamos, que todos sabemos o se identifican que son perfiles falsos, qué sé yo, ¿qué se hace en ese sentido? ¿Qué tipo de sanciones existen realmente? Porque como tú dices, es muy difícil cuando esto ya se difunde poder decirle a la señora Juanita y convencerla de que eso es falso. Entonces, ¿cómo se puede trabajar este tipo de sanciones de manera preventiva? Si te refieres a sanciones legales o económicas, es particularmente difícil, sobre todo porque muchas veces estos que tú mencionas con información son en realidad sitios de parodia. La parodia no es un delito. El me voy a burlar, voy a hacer algo como que, pero claro, si no tengo las herramientas para darme cuenta que es parodia, puede que lo consuma como algo que esté, que sean en serio, no sé, de nuevo, educar. Ahora, la legislación chilena actual ya contempla varias maneras de, por ejemplo, delitos de difamación, de injuria, calumnia, incitar a la violencia o al pánico. Eso ya está bastante establecido en términos legales y de sanciones que puedan haber por esa vía. Pero es como si dijera, ¿es delito mentir? Bueno, en algunos contextos sí, en otros no. Entonces también tiene que ver con, sí,
insisto, si por sanción te refieres a una sanción así como ya de un tribunal de justicia o algo por esa vía. Siempre tenemos la opción de uno, ser humano, es de como el dicho aquel de Pedrito y el Lobo, que ya no te creo, o sea, ya a ti, esta fuente ya no creo, esta persona ya no le creo, se habla de cultura de la cancelación, pero de repente sabes que ay, tú le pones color a tu cosa, además es distinto, por ejemplo, mentir que ponerle color a algo. Entonces también hay matices que me parece que este tema no es para nada tan blanco y negro como a veces nos gustaría suponer con la solución, porque es un fenómeno complejo y no pasa solo por estas tres acciones que nosotros estamos viendo. Hola, buenos días, Guillermo Bustamante, Universidad de los Andes. Me gustaría saber cómo podemos, se habla que estamos en un contexto de fatiga informativa en donde en verdad la gente ya no consume información. Y específicamente en los más vulnerables, ¿cómo afecta esto al proceso de desinformación y al repertorio de medios que ellos tienen? No sé si tienes claridad más o menos de qué tipo de medios consumen y para qué consumen esos medios de comunicación. A ver, del lo que yo tengo tres matices. La gente sigue consumiendo información, no la consume necesariamente en medios tradicionales o medios profesionales, así. Pero no sé, Wikipedia es una fuente de información tremenda, tiene, o sea, sí comentarios por ejemplo, de todo tipo, de redes sociales, diferentes espacios, entonces ahí haría ese matiz. Está muy mostrado los medios tradicionales, independientemente de la forma. Porque a estas alturas, por ejemplo, están las radios en multiplataforma. O sea, yo no conozco gente que ponga mi mamá, que ponga la radio así en el dial y de cómo de ponerla. O sea, la escuchas cuando o en internet o la pones en el celular, o Spotify o un podcast o algo así. Pero que se ha vuelto gente que es más mayor, son y en Chile históricamente gente más educada o de mayor nivel socioeconómico. Tiene que ver con eso. Pero también, por ejemplo, la tele sigue siendo muy popular. Sigue siendo. No necesariamente en jóvenes, pero sí tienen mayor alcance. No, ha bajado en el último año, por ejemplo, la encuesta del Consejo Nacional de Televisión, pero todavía el 60% de la gente te dice que la televisión es su principal medio de información. 60%, no es el 90% que era hace 10, 15 años, pero sigue siendo la mayoría. Y también entender que la televisión ya no es solo la pantalla o el noticiero de las 9 de la noche, es la cuenta de Mega en Instagram, que la rompe entre los jóvenes. Leía muy bien, entonces también de repente entender que la información a veces hay que empaquetarla de una manera diferente e ir al público, porque eso sí, un medio y periodista no espere que la gente llegue a ti, sino que tú andas ellos. Y ahí pasa por iniciativas por ejemplo, de alfabetización medial, también relevante, de entregar la información que la gente necesita. Y, por ejemplo, en un formato que les sea amigable, en un lenguaje que se pueda entender. Y, por ejemplo, hay estudios que sugieren que efectivamente algunos creen que es sensacionalismo, pero personalizar más las noticias concreto, entenderlo mejor. Inflación. Ya, porque está todo está caro. Pero si vamos al caso concreto de una persona que antes podía pagar X o tal cantidad de cosas con, no sé, su pensión, ya pagar solo esto, o el que me llegó como rumor, y voy a decir que es rumor, pero que en la peor época de la hiperinflación en Argentina, en los 80, eh, era fundamental comprarse los cigarros en la mañana porque ya en la tarde estaban más caros. Eso es mucho más fácil de entender que qué significa tener hiperinflación del 1000%. Tenés que comprar en la mañana. Entonces, por ejemplo, es eso de entender que hay ciertos formatos, maneras de contar, no sé, la pirámide invertida ha fomentado que uno se quede con el titular y el primer párrafo y nada más. O sea, formatos distintos, maneras distintas, pero también un poco más intencionado de que tampoco se trata de hacerlo todo para todo porque nadie da abasto. Algo con respecto a la pregunta. Claro, es fundamental. Hoy día andamos todos, ¿cierto?, con este internet en el bolsillo y lo que tú dices, la fatiga informativa, no solo fatiga informativa, sino que está tóxico el ambiente informativo por lo mismo, ¿cierto? Que hay una contaminación informativa, entonces, y es verdad. ¿Aló?
¿ya? Va a repetir, las personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad que están en desventaja para enfrentar ese tema informativo. Y hay otro tema que es que tiene que ver con la confianza en los medios de comunicación. Los estudios en la tele, por ejemplo, desconfía, dice, no, yo desconfío de los canales, pero es lo más visto. Y dice, no, la radio tiene plena confianza, pero es lo menos consumido, ¿ya? Y también, obviamente, que hay radios que tienen más llegada a los sectores más populares o más vulnerables y otros que no. Y en general también en los jóvenes, estamos viendo que los jóvenes se informan a través de los medios de comunicación más masivos o los medios de nicho, pero a través de las redes sociales. Es decir, yo accedo y ahí también un llamado al empoderamiento de los medios. Hoy día hay toda una discusión en Europa con respecto a los medios de Google y, ¿cierto? Y a estos grandes industrias de la comunicación, porque Google utiliza mucho la información de los medios de comunicación para sus plataformas y no paga nada por eso. Entonces también el medio, a lo mejor en vez de poner muros de pago para la audiencia, podría ponerle muros de pago a estas empresas y dejar a la audiencia fuera de los muros de pago, cosa que no nos quedemos solamente con el titular. Y eso también acercaría, ahora, hay medios que son más consumidos también por las personas en vulnerabilidad porque son los medios más consumidos en general, en todos los estratos, que son los medios con mayor, digitales con mayor tráfico, ¿cierto? De Mall, la Bio, los medios que uno ve que tienen mayor tráfico en Internet y que no tienen afortunadamente muros de pago, pero también entonces presentamos la dificultad de cómo mejoramos esa información y el tema de el golpear, el tema de estar primero a veces, y que no seamos tan de excelencia esa información, porque obviamente queremos golpear y no la famosa noticia en desarrollo. Y la famosa noticia en desarrollo es compleja porque también podría no ser, o sea, una noticia en desarrollo es te tiro lo que sé hasta el momento, ¿cierto? Y después, pero después como desmiento lo que ya dije, cuando más, o sea, claro, pega pobre, pero entonces hasta que no sale, ¿cierto? Es decir, aquí estoy, todo llorado. Viendo, ahí sí. Aquí nos llega una pregunta para Natacha. Natasha, ahí sí, bien. Dice, ¿por qué crees tú que los no desmienten en vivo, por ejemplo, los debates constitucionales? Tiene que ver, dice, con una práctica que aún no se hace costumbre o con la línea editorial del medio. Eh, no es por la línea editorial. Yo creo que solamente falta como yo insisto que falta un equipo de fact-checking. ¿Ah? Sobre todo, a ver, el proceso constituyente tuvo muchos desafíos porque era la primera vez que se vivía un proceso así. Entonces ya explicar a la ciudadanía que implicaba una votación en comisión, y a la comisión, o sea, ahora hay un nuevo proceso que tiene una estructura totalmente distinta, eso ya era difícil de entender. Entonces ya yo creo que la gente estaba como confundida con el proceso. Uno de los grandes desafíos de reportear el proceso es que cuando había una norma que se aprobaba, había un ex constituyente de izquierda y de derecha, por ejemplo. Y el de izquierda te decía, mira, esto yo lo interpreto así. Y el otro te decía, no, es que esto yo lo interpreto así. Y entrábamos en un debate como las normas son amplias para que puedan ser, como las normas eran amplias para que el detalle pudiera quedar claro en un proyecto de ley posterior, eso daba un espacio enorme a la interpretación. Entonces ahí quedaba como una versión contra la otra. Ahora, el problema era que de repente las interpretaciones se pasaban 10 pueblos y caía ahí en la desinformación. O sea, no solamente en que te iban a quitar la casa, sino que los pueblos originarios iban a tener más derechos que los demás, que iba a haber casi que otro país, que te iban a quitar la plata. O sea, había un montón de cosas que llegaban realmente al límite. Yo creo que lo que pasaba con los debates constitucionales es que se trataba de desmentir eh, pero es tanta la información de repente, o sea, los medios, por ejemplo, teníamos dos periodistas a cargo del proceso constituyente. Al principio era solo yo. Entonces, creo que hay un exceso de información que honestamente era difícil, es difícil hacerlo con una persona nomás. Por eso yo creo que es tan importante, insisto en el punto del fact-checking. No tiene nada que ver con línea editorial. Solamente yo creo que los medios como que
Nos falta estar como dar un paso más en el ámbito de la desinformación. Claro. Bueno, y cuando el tiempo va terminando, entonces le queremos agradecer a nuestras invitadas, a Natalia, a Ingrid y a María José por acompañarnos hoy día. Un aplauso. Un panel de lujo acá, porque son personas que están trabajando estos temas en terreno. Tenemos a Ingrid que está haciendo parte de una comisión súper importante y esperamos con ansia después las recomendaciones que puedan hacer a final de año, ¿no? Que tienen que hacer en noviembre. Va a salir el informe final con estas recomendaciones, así que agradecemos también a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales, a través de los canales donde transmitimos, y queremos hacerle un pequeño anuncio porque este año vuelve el premio por el que no cambia de mirada que entrega la Alianza Comunicación y Pobreza, y me avisan que ya están las postulaciones, ¿no? Van a empezar las postulaciones, entonces para que estén atentos ahí a la página web de la Alianza Comunicación y Pobreza, para que puedan estar atentos, puedan postular. Y hay una novedad este año porque se abre una nueva categoría. Yo sé que aquí hay algunos estudiantes de periodismo, profesores también, y se va a abrir la categoría de periodismo universitario, para que trabajos que hayan hecho, que hayan sido publicados en algún medio que tienen las universidades, puedan también postular, porque hay mucho interés en que también las nuevas generaciones toquen estos temas con la responsabilidad, con la rigurosidad que se necesita, ir combatiendo de esta manera también la desinformación y los fake news. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, que aguantaron un poco acá, y así que muchas gracias a todos y también a Base Pública que estuvo acá con toda la técnica, con la transmisión y que nos acogió acá en Casa Base. ¿Ah? Muchas gracias. Que estén bien.